pastora, hermana. En cuanto a al micrófono, usted tiene el control de mutar a todos, ¿verdad? Para... Sí, pero nomás vamos a hacer usted y yo aquí. Oh, perfecto, No hay perfecto. problema. Ya estamos aquí en vivo y un gusto saludarle, Pastora Ana. Una bendición estar aquí con usted en este día. Y pues estamos aquí en Ministerio Mujeres de Impacto, a live en Facebook, en mi página de Guadalupe Martínez. Y bueno, pastora, siempre es un gozo tener personas como usted que están dispuestas a compartir la palabra del Señor. ¿Y por qué no nos da un saludito aquí a todos los que nos están escuchando y los que nos van a escuchar después, por favor? Amén. Qué gozo es poder estar en este ministerio de mujeres de impacto. Gracias, amada hermana, por la invitación. Siempre, siempre es un honor, un privilegio poder compartir la palabra del Señor y un saludo cordial a todos los que nos escuchan, los que ya se han conectado, los que se conectarán y los que mirarán a través de Facebook esta transmisión o retransmisión. Dios le bendiga poderosamente. Amén, así es. Es un gozo estar aquí con usted, Pastora Ana. Díganos, ¿cómo se llama su iglesia, su esposo? ¿Cuánto tiempo ya tienen trabajando en la obra del Señor? Yo ya la oí en la convención, cómo me gocé oír de dónde es, pero para que escuchen un poquito las personas y la conozcan un poco más, quienes no la han escuchado. Muy bien, claro que sí, hermana. Para todos los que no me conocen, mi nombre es Ana Rivera, soy pastora desde hace 46 años ya en el ministerio, gracias al Señor. Y actualmente radicamos y pastoreamos aquí en la Iglesia Iberoamérica del Valle de las Asambleas de Dios, en la ciudad de Lancaster, junto a mi esposo, mi hermano Pastor Mario Rivera. Y aquí estamos. Dios nos ha bendecido con 4 hijos y a 3 nietos, gozosos de poder siempre compartir y de servir al Señor juntos y poder caminar de la mano del Señor y unidos para poder llevar a cabo el llamamiento que Cristo nos ha hecho para trabajar en la obra del ministerio pastoral. Wow, gloria a Dios, qué hermoso. Bueno, déjenme les digo a la audiencia que yo ya conocí a la pastora Ana, ella no me conocía, pero no por lo de las convenciones o los retiros donde ella ha compartido la palabra, sino por por la hermana Romelia Ramírez, que ella está ahí en tu iglesia, hermana. Sí, sí. Y ella te ama mucho y ella siempre tiene una buena palabra para hablar de su pastora. Entonces yo ya te conocía por medio de Romelia y luego acá tengo una amiga acá en Templo Victoria, también de las Asambleas de Dios, por supuesto, y es Anabel Andrade. Yeah. Nos hicimos buenas amigas desde que se movió para acá, para el desierto, y siempre me hablaba de usted en nuestras pláticas, en nuestros desayunos, y es con una de las pocas personas que he salido bastante con mi hermana Anabel, que la amo mucho y me decía, oh, si conocieras a mi pastora, qué Así. hermosos tiempos la pasé allá. Entonces, pastora, yo ya como que te conocía, un buen testimonio que tienes, siempre diciendo las personas que hermosa nuestra pastora y es un privilegio y un honor tenerte aquí, pastora, con nosotros. Gracias por decir que sí a Ministerio Mujeres de Impacto. Nosotros, como dije hace ratito, al grupo pertenecemos a
Templo Victoria con nuestro pastor Adam y Mónica Najar, antes nuestro pastor Alex y Rita Najar, pero ahora estamos estrenando pastores, aunque nuestro pastor Adam ha sido nuestro pastor por 20 años ya. Ahora nosotros estamos teniéndolo como nuestro pastor principal junto con su esposa y pues estamos muy gozosos de pertenecer a esta hermosa organización donde el Espíritu Santo se mueve, donde proclamamos que Cristo salva, cambia, transforma, libera y estamos tan agradecidos con Dios por la misericordia y la bondad que ha tenido para con nosotros. Fíjate, Pastora Ana, que ah, desde los 17 años a mí el Señor me llamó Wow. a servirle y a los 20 me fui a la escuela bíblica, a los 23 me gradué allá en Tijuana, México, en Betania y desde ese tiempo le sirvo a mi Señor y mi Salvador, pero la mayoría del tiempo donde he estado sirviéndole es aquí en Templo Victoria, donde el Señor me salvó, me cambió, me transformó y aquí sigo. Soy su servidora de Él y qué hermoso es poder servirle a nuestro Dios. Me acaban de invitar allá a la radio donde salía Romelia por Mm, mucho tiempo, duró muchos años en Radio Mi Fortaleza y ah, es una bendición poder decir que uno tiene una trayectoria sirviéndole al Señor, porque Dios para eso lo creó a uno, para claro. amarle, para adorarle con nuestro servicio. Y aquí estoy para darle gloria y honra a nuestro Dios. Nunca para ver que, oh, aquí está la hermana Lupe. No, quiero que conozcan al que me salvó, al que me cambió, me transformó. El Señor ha sido tan bueno y puedo decir que Dios es fiel. Dios es amoroso y si tú no le conoces, queremos presentarte a Cristo Jesús como tu Salvador. Dice la palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su a único Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el Señor no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Cuando tú te sientes perdida, te sientes triste, te sientes sin esperanza, sin propósito, Cristo viene y transforma todo eso y te da una nueva vida. Te limpia de todos tus pecados, te transforma. Dice la palabra de Dios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Así es de que si tú estás oyendo en YouTube o en Facebook esto, agárrate de Dios, busca de Dios, abre tu corazón y el Señor va a hacer algo nuevo en tu vida. Y de eso va a hablar la pastora Ana Rivera en este día. Nos va a traer el tema nuevos comienzos. Pastora, estoy emocionada por lo que el Señor ha dado a tu corazón. Predícanos todo lo que traes, tú no te preocupes por el tiempo, tú predica y las que te quieran oír van a oír y luego después va a seguir esta grabación y si quieren compartir este tiempo, compártanlo ahí en su página en Facebook que les será de bendición y después saludamos a todos los que están aquí, gracias por conectarse, no se vayan, quédense, compartan y con ustedes la pastora Ana Rivera con nosotros trayendo el mensaje de la palabra de Dios. Muchas gracias, pastora. Dios te bendiga. Gracias a usted, hermana, por el privilegio, por el honor de compartir para todo el pueblo del Señor en cualquier parte donde se encuentren. Este mensaje de parte de Dios es para cada uno de nosotros. Y bien, ya mi hermana hizo mención del tema, ¿verdad? Porque Dios hace cosas nuevas. Bendito sea el Señor. En Isaías capítulo 43, versículos 18 y 19, la palabra del Señor dice de la siguiente manera: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigas a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez
abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Orando al Señor, preguntamos, Padre, gracias a ti que nos has dado la bendición, el privilegio de poder conocerte. Y al conocerte, Señor, has mostrado cosas nuevas en nuestra vida, como lo dice tu palabra, que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. También tu palabra nos enseña, Señor, a alabarte y a bendecir tu santo nombre, anunciando cada mañana tus misericordias y tu fidelidad cada noche. Padre, que esta palabra llegue al corazón de todo aquel que le oye, porque tú has prometido que no regresará vacía. Bendice por amor a tu nombre a cada oyente, Señor, donde se encuentren, para gloria tuya, en el nombre de Jesús. Amén. Dios hace cosas nuevas. Nos habla de dejar el pasado para abrazar las promesas, para abrazar esta promesa. Y mientras estudiaba y ponía en orden las ideas para compartir con ustedes, venía a mí el pensamiento de que si alguna vez a usted que me escucha le ha tocado viajar en tren, este medio de transporte tiene una particularidad de que sus asientos están ubicados unos para mirar hacia el frente y otros para mirar hacia atrás. Y es algo como que de manera intencional tal vez están hechos, quizá porque al mirar para atrás hay una nostalgia de lo que se deja, pero también al viajar mirando hacia adelante hay un panorama diferente, quizás para la ilusión de aquel que quiere disfrutar del paisaje que va mientras viaja, va dejando o mirando los nuevos horizontes, quizás a lugares que no conocía y los puede conocer, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esto me llama la atención porque al poder nosotros uh, viajar con expectativas de lo que está adelante, de lo que se ve y también de lo que no se ve. Y lo que está por verse es una bonita manera de ilustrarnos en el tiempo, ¿verdad? Es una bonita manera de ilustrarnos en nuestro correr, en nuestro avanzar, en nuestro vivir y poder también nosotros en la vida, al mirar hacia adelante, poder disfrutar del viaje. Por eso es que en este versículo, Isaías centra el mensaje de Dios de dejar atrás el pasado y abrazar el futuro. En vísperas de lo que viene, comenzando un año nuevo, a muchos, cuando se está iniciando el año, tienen metas, se proponen esto, aquello, lo otro, etcétera, etcétera. Pero Dios, cuando nos llama a abrazar el futuro y dejar atrás, no está pensando en cuestiones triviales. Dios está pensando de verdad en una determinación del ser humano que nos proyecte realmente a saber que el único que nos ofrece el poder ver cosas nuevas, grandes, está en el poder de ese Dios maravilloso, de ese Dios bueno, de ese Dios misericordioso, que nuevas son cada día sus misericordias para con nosotros. Dios está haciendo algo nuevo, abriendo caminos en el desierto y ríos en la soledad, simbolizando
renovación, esperanza, provisión, aún en medio de las circunstancias difíciles, animando a los que le creen, animando a los creyentes a confiar en su poder transformador y mirar hacia adelante. Miraremos en esta exposición de la palabra, de la palabra del Señor, primero que hay una advertencia divina. Luego, número 2, contemplar la promesa de Dios. Número 3, la manifestación de esas cosas nuevas. Y número 4, una aplicación práctica. Número 1, la advertencia que Dios nos da es dejar de mirar atrás. Dice el versículo sagrado, no os acordéis de las cosas pasadas. ¿Por qué esta advertencia? Si alguien que normalmente conduce, hermanos, con su mirada solamente puesta en el retrovisor, difícilmente podrá avanzar o correr bien. Nadie que quiere avanzar, nadie que normalmente quiere llegar hacia un lugar determinado, si va mirando hacia atrás, difícilmente lo podrá lograr. Eso significa para nosotros, por ejemplo, a no aferrarnos a lo antiguo, es decir, a no vivir en la nostalgia entre lo que fue, entre lo que pudo ser y lo que no fue, o las heridas del pasado que todavía duelen aún al pensarlo. ¿Cuántas veces quizás nos hemos tenido que enfrentar o ser confrontados por el poder del Espíritu Santo en nuestra vida, donde nos encontramos hoy? Hacer un análisis, un inventario de la vida, de cómo muchas veces nos hemos quedado contemplando el pasado o recordando esas heridas, esos recuerdos tristes que vivimos en el pasado, que muchas veces nos atormentan, que muchas veces quizás están ahí los sueños malos, la pesadilla, quizás nos despierten todavía con ansiedad, con preocupación, con temores, con aflicciones, o en el peor de los casos, con aquellos recuerdos que nos traen quizás la falta del perdón, que nos hacen recordar con dolor o con amargura algunas situaciones, algunas circunstancias que nos ha tocado atravesar en la vida. Por eso está esta advertencia divina a no aferrarnos al pasado, a no quedarnos al margen del recuerdo triste, a no quedarnos al margen de la agonía, a no quedarnos al margen de la amargura, del pensamiento que quizás nos hace recordar con dolores y nos trae quizás estancamiento espiritual, que nos trae esa falta de gozo, que nos trae esa falta de regocijarnos en aquello que Dios está haciendo, porque no estamos mirando lo que Dios está haciendo por estar recordando quizás ese pasado de dolor. También el pasado es como una carga, dicho como un hecho o como una aseveración, ¿verdad? Esto es, si ese pasado que nos carga recordar solo lo vivido, bueno o malo, nos impide avanzar. Porque déjenme decirles, hay situaciones del pasado que nos traen carga, no solo porque vivimos tal vez algún tiempo difícil,
vivimos un tiempo de aflicción, vivimos un tiempo de tristeza, vivimos un tiempo que nos marcó con carga pesada. Pero también hay veces son situaciones que vivimos cosas bonitas, buenas, pero que también nos han cargado porque nos hemos quedado solamente saboreando esas victorias pasadas, esos bonitos tiempos. Y muchos somos quizás en algún momento en los que añoramos y decimos, cómo quisiera volver a esos tiempos. Qué bonitos esos tiempos. A veces en el pueblo del Señor también vienen esos recuerdos, decir, recuerdo esos años, cuando esto, aquello, lo otro, y pensamos, y muchas veces decimos, los tiempos aquellos eran mejores que estos. Aquellos años fueron muchos mejores, el tiempo pasado era mejor que el actual, porque estamos añorando y va como una carga de aquello que también vivimos, no solamente malo, sino que también bueno o bonito. Pero déjeme decir, como dijo alguien, lo bueno puede ser enemigo de lo mejor. ¿Por qué? Porque siempre, hermanos, siempre hacia adelante, hacia un futuro, Dios no ha cambiado. La palabra de Dios dice que Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Por tanto, no nos detengamos en el tiempo pasado pensando que fue mejor o peor. Más bien, sigamos el consejo divino de poder avanzar. No nos quedemos anclados en el pasado, en el tiempo de lo que fue o lo que no fue, en lo que viví, bien o mal, sino más bien a avanzar hacia lo que está por delante. Como dice el apóstol, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento del Señor. Por eso en este capítulo Dios le está hablando mucho al pueblo de Israel. Le habla a Jacob, a quien él amó, a su pueblo, porque Israel también vivió ese proceso mientras peregrinaba por el desierto. Recordemos que Israel también vivió un tiempo en el cual deseaban volverse, deseaban regresar cuando el proceso de la travesía por el desierto no era como más bien ellos querían o pensaban en el momento en que lo estaban viviendo. Aunque, déjenme decirle, tenían presencia de Dios. Pero Israel muchas veces deseó regresarse. Viajaba como la ilustración que ponía, mirando hacia atrás, como el asiento del tren que va mirando hacia atrás. Y muchas veces, al no nosotros poner la mirada hacia adelante, la mirada en lo que Dios quiere o tiene para nosotros según su promesa, según su palabra, según su propósito. Estamos quizás pendientes o pensando que fuera mejor volver atrás o regresar, cuando la palabra del Señor nos insta a seguir hacia adelante. También el contexto histórico de la palabra del Señor, de lo que nos enseña la Biblia. Dios le decía esto a Israel en el exilio, recordándoles que no se enfocaran en la gloria pasada, sino en su obra actual. Dios dice en su promesa que la gloria postrera sería mejor que la primera. También nos habla la escritura de lluvias tempranas y de lluvias tardías. Definitivamente, Dios es un Dios de novedades, Dios es un Dios de sorpresas lindas que nos sorprende. La escritura nos habla y nos dice que Dios nos da a nosotros mucho más de lo que pedimos o entendemos. Siempre Dios es un Dios que tiene mucho más que darnos de lo que nosotros podamos
pedirle. El enfoque debe de estar en Él, hermanos. El enfoque debe de estar en lo glorioso, en la grandeza, en el poder, en lo maravilloso que es el Dios que lo ha prometido. Así que, aun cuando hayamos o encontremos en la historia de un pueblo que flaqueó, de un pueblo que se amedrentó, de un pueblo que se afligió, de un pueblo que dudó, también hallamos, aleluya, que ese Dios siempre los condujo por la senda mejor, siempre les proveyó, siempre les auxilió, siempre Dios nunca ha dejado de ser ese Dios bueno, nunca. Y Dios siempre cumple la palabra que Él nos ha prometido. Gracias, Señor, por esa misericordia continua, por ese favor y ese don inmerecido. La gloria sea para Cristo. Y número 2, también hablamos de las promesas en este versículo. Dice la promesa que Dios está haciendo algo nuevo. Algo nuevo. Hay un canto que me gustaba a mí entonarlo y decía: algo nuevo va a suceder de lo que ya Dios ha prometido. ¿Por qué? Porque cuando le buscamos, ya sea en oración o en la meditación de su palabra, siempre vamos a encontrar que Dios está obrando. Mi Padre, dijo Jesús, aún trabaja. La obra del Señor sigue avanzando. Lo que Dios hace, dice la promesa, que el que ha comenzado en nosotros la buena obra la va a perfeccionar hasta el día del fin. Gloria a Dios. Ese versículo en el verso 19 dice: he aquí yo hago cosa nueva. Yo hago cosa nueva, dice el Señor. Pronto saldrá a luz. Una obra, aleluya, presente aquí yo, dice el Señor, yo, Él, Dios Todopoderoso, hago obra nueva. Aleluya. La acción de Dios es inmediata y es visible. Lo maravilloso, cuando nosotros llegamos a Él, nos hemos refugiado en Cristo, no hay ninguno que buscando a Dios de todo corazón haya dejado de ver la mano de Dios obrando a su favor, la gloria de Dios manifestada a su favor, de una o de otra manera. El versículo que yo recitaba a un principio: cuando hace Dios esa obra nueva en nuestra vida, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Aún la vida, hermanos, es la misericordia mostrada de parte de Dios, nueva cada mañana. Es una obra presente. La acción de Dios es inmediata y es visible. Dios se deja ver a través de sus poderosos hechos. Dios se ha manifestado a nosotros como poderoso gigante. Dios nos ha amparado, Dios nos ha defendido, Dios nos ha protegido, Dios nos ha provisto, Dios nos ha sanado, Dios nos ha librado. Y podemos decir con toda seguridad: hasta aquí me ha ayudado el Señor. Usted que está mirando allí, usted que está ahí apartadita, quizás escuchando esta palabra, a usted el Señor le dice hoy: no te he dejado sola, no te he dejado desamparada. Usted que quizás está pensando: Dios no me oye, Dios no me escucha. Dios te dice hoy: te he visto llorar, te he visto clamar, te he visto esperar.
dice el Señor, yo hago cosa nueva, porque Dios se va a dejar ver en esa necesidad, hermana. Dios se va a mostrar a tu favor en ese problema que tienes en corte. Dios se va a manifestar a tu favor en esa petición que tienes por tu hijo, por esa hija rebelde, por ese hijo que anda descarriado, por ese esposo duro de corazón que no quiere llegar a los pies de Cristo, por esos problemas que estás teniendo quizás, y aún para congregarte, quizás te está costando. Yo no sé, Dios lo sabe, pero Dios se va a manifestar a tu favor en el nombre precioso de Jesucristo. Una obra de poder, Dios la va a hacer a tu favor. Quizás estás afligida por un diagnóstico médico que te acaban de dar. Quizás estás preocupada porque en tus recursos quizás no tienes empleo, te has quedado sin trabajo, o los recursos que estás teniendo tú dices son insuficientes. Déjame decirte yo en esta tarde, por el poder de Jesucristo, esos recursos van a llegar a tu vida. Ese trabajo nuevo que estás pidiéndole al Señor va a llegar a tu vida. Esa provisión económica que estás suplicando al Dios Todopoderoso va a ser suelta desde los cielos. Abre Dios una ventana nueva, una puerta que se abre, una nueva oportunidad de trabajo, una nueva oportunidad de parte de Dios para sanarte, para ayudarte, para tocarte, para intervenir a tu favor, poniendo Dios su firma. Dios es tu ayudador, Dios es tu proveedor, Dios es tu sustentador, Dios es el que te ciñe de poder, Dios es el que va a abogar tu causa, tu situación migratoria. Dios está contigo, no lo dudes. Dios quiere hacer que tú creas y levantes tu mano al cielo y decir, yo recibo eso nuevo que Dios hace a mi favor. Yo hago, dice el Señor, cosa nueva. Pronto saldrá a luz. Aleluya. La novedad de Dios no es una repetición, sino una manifestación fresca de su poder y de su gracia. Es el único que promete, aleluya, hacer las cosas nuevas y las exhibe. ¿Para qué? Para que tú y yo podamos decir con toda seguridad que servimos, que amamos, que tenemos, que seguimos a un Dios vivo, a un Dios grande, a un Dios poderoso, a un Dios que nos da promesas eternas. Dios lo ha hecho en el pasado y lo sigue haciendo en el presente y lo seguirá haciendo en las generaciones futuras de todos aquellos que le creen y le buscan con alabanza y gratitud, con fe sincera, con fe genuina, con fe en ese Dios que nunca cambia. Aleluya. Dice la palabra, ¿la conocerás? Es una pregunta y invita a la expectativa. Aleluya. Qué lindo es cuando hay expectativas del poder, de la manifestación, de la gracia, esas expectativas de que Dios responde oraciones, esas expectativas de que Dios sigue obrando, sigue trayendo respuestas, sigue manifestando su gloria y su poder. Aleluya. Yo recuerdo, tenía solo 17 años cuando el Señor me llamó al ministerio pastoral y déjame decirte, yo tenía cero experiencias. No había yo todavía cursado estudios bíblicos en un instituto bíblico formal. Mi conocimiento bíblico era bastante limitado, pero mi pasión por Cristo era muy grande. Mi pasión por Cristo era real. Yo tenía muchas expectativas de ver la gloria de Dios manifestada en aquella muchachita que sin mayor conocimiento, sin mayor preparación, yo tenía la expectativa de ver a Dios obrar en aquel lugar
difícil, era conocido por un lugar muy duro para el evangelio y una zona donde había conflicto bélico, una zona de guerra, la guerra civil en mi país, El Salvador. Pero allá me llamó el Señor a servirle y allá fui en obediencia, en fe. Y aunque los eruditos, los expertos, otros en el ministerio no daban credibilidad ni daban a que yo pudiera permanecer o estar o pasar ni siquiera por un mes en aquel lugar. Déjame decirles que cuando tus expectativas están en Cristo, Dios no te deja avergonzada. Dios nunca deja avergonzados a los que le buscan, a los que le creen, a los que esperan en el Señor. El que espera en el Señor recibe fuerzas nuevas. El que espera en el Señor tiene unción fresca. El que espera en el Señor tiene unción de fortaleza, porque su palabra dice que seremos ungidos con aceite fresco y nuestras fuerzas se multiplicarán como las del búfalo. ¿Y por qué como las del búfalo? Porque no son fuerzas en que humanamente las hayamos experimentado, ¿verdad? Yo nunca experimentaré jamás cómo es la fuerza de un búfalo, pero la palabra de Dios dice que tendremos fuerzas como las del búfalo. ¿Sabe por qué? Porque son fuerzas que vendrán de Dios, que aunque nunca las hayamos experimentado, serán una realidad en nuestra vida. Y aquí estamos, todavía con esas expectativas divinas de que Dios sigue obrando, que Dios sigue trayendo respuestas a las oraciones, de que Dios sigue manifestando el poder sobre sus hijos, de que Dios trae salvación, sanidad, vida eterna, transformación al alma que le busca. Dios sigue haciendo estas cosas nuevas que para el mundo quizás no tienen tanta importancia, pero para el alma que le busca, para el alma sedienta, para el alma necesitada, para la persona que quizás necesita oír de alguien que le diga que alguien puede hacer algo nuevo por él o por ella. Y ese Dios todopoderoso en nuestra vida. Dios sigue manifestando su gloria. Aleluya. Número 3, esa manifestación. La manifestación de la cual Dios dice aquí, nos habla en su palabra, es que habrán caminos y ríos en la sequedad. Mira nomás, caminos y ríos en la sequedad, dice el verso 19. Abriré camino en el desierto. Eso significa que Dios provee dirección. Dios no nos deja perdidos. Dios no nos deja a que nosotros sigamos el camino solos. Dios tiene dirección sabia. Dios conoce nuestro andar y nuestro reposo. Él es el que sabe por dónde nos va a guiar. Y aunque muchas veces nosotros miremos el camino escabroso, miremos el camino como que no hayamos salida, como que no hay para dónde salir, Dios te dice, yo te voy a guiar, yo te voy a abrir camino, yo te voy a direccionar. Y viene soluciones de Dios donde no parece haber ninguna. Eso es un camino en el desierto, es un río en la sequedad, donde no parece que haya salida. Dios tiene una salida. Mira si no es maravilloso. Mira si no es lindo poderle permitir al Espíritu Santo que te abra ese camino, que te abra esa puerta, que parece que todo se te cierra, que parece que no hay salida para ti, para ningún lado. Déjame decirte, hay camino de parte de Dios. Dios tiene el poder para guiarte. Dios tiene el poder para darte la solución a ese problema. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu motivo de llanto? ¿Cuál es tu motivo quizás que te has quedado parado, marginado, sentado? Porque no hayas salida a ese problema. Tú piensas que tu problema no tiene solución, pero Dios te dice en esta tarde,
Yo te abro camino. Yo te abro camino. Yo te muestro la senda a seguir. Yo te muestro el paso que tienes que dar. El pueblo de Israel en su peregrinación por el desierto se vio en la necesidad de que Dios se mostrara a su favor. Y una de las oraciones del siervo Moisés, una de las oraciones que a mí me gusta y la tomo y la hago también yo delante del Señor. Moisés ora y le dice al Señor, ¿a quién vas a enviar para que vaya con nosotros? Y le dice Dios de respuesta, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Por eso Moisés ora y le dice, si tu presencia no va conmigo, si tu presencia no va con nosotros, no nos dejes ir. La presencia de Dios prometida te provee dirección, te provee una salida, te provee un camino a seguir. Oh, gloria al Señor. ¿Cuál es tu necesidad? ¿Dónde has llegado que sientes que ya no hay salida? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo sientes que ha comenzado el año? ¿Has comenzado quizás a servir en algún ministerio y te encuentras en que tienes una disyuntiva? No sabes si ir a la derecha o a la izquierda. Y tú en esta hora puedes preguntarle al Señor, Señor, dame dirección, abre camino, porque me encuentro en una disyuntiva que no sé qué hacer. Dios es un Dios que siempre nos da respuesta y nos dice dónde ir, qué hacer, qué decir en el tiempo del Señor. El tiempo de Dios es perfecto. Por eso también nos habla de ríos en la soledad. Porque Dios trae refrigerio. Dios nos invita por el poder del Espíritu Santo. ¿Verdad? Israel, cuando Cristo vino, estaban dice la escritura en San Juan, en el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y les dijo, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, hablando del espíritu que habrían de recibir los que creyesen en él. Porque la gente se puede gozar en muchas cosas, se puede hacer fiesta en muchas cosas, pero cuando no tienes los ríos de la presencia del Espíritu de Dios en tu vida, esa fiesta no va a ser completa. La fiesta del refrigerio espiritual, donde hay gozo aún en las circunstancias adversas, aún cuando te sientes solo, aún cuando te hayan dejado solo, aún cuando la respuesta que esperabas no es la que se te da. Dios te dice, gózate en mi presencia, porque Dios trae refrigerio cuando su Espíritu Santo, que se desborda como río en esa soledad, en esa dificultad, en ese problema, en esa ansiedad, en esa situación que quizás te sientes como seco o seca en tu interior, como que ya no puedes, como que ya no hay avance, como que ya todo parece que se está secando. Ahora, ahí viene la promesa. Dios ha dicho en su palabra que hay ríos en la soledad, que Dios trae provisión y vida en lugares desolados y secos. ¿Qué se está secando alrededor tuyo? ¿Qué se está secando? ¿Qué estás viendo que se está marchitando? Oh, gloria a Dios, porque la promesa es que Dios no nos da su espíritu por medida.
Dios da su espíritu en abundancia. Hay fluir como ríos. Aleluya, que vienen desde lo alto, desde el cielo mismo. Hay un fluir de gloria, de poder, de victoria. Nunca olvidaré una vez que salimos un grupo de jóvenes al evangelismo. Íbamos entre hermanos jóvenes y adultos también. Íbamos a una comunidad en las montañas del volcán. Habíamos caminado bastante. Creo que habíamos caminado ya unas 4 horas sin descanso. Y hermanos, había una familia, una sola familia que se había alcanzado para Cristo en las faldas del volcán. Se llama ese volcán Chinchontepec en lengua náhuatl. Ese lugar estaba retirado de la ciudad. Íbamos con el fin de visitar esa familia y evangelizar la comunidad, ese caserío. Pero llevábamos hambre, llevábamos sed, literal. Y nadie pues llevábamos nada. Y oramos al Señor. Le pedimos a Dios, Dios manifiesta tu gracia a favor de nosotros y ayúdanos. Queríamos comer, queríamos beber algo. Pensábamos a llegar donde la familia a la que íbamos a visitar y pedir cuando menos un poco de agua, pero nos faltaba mucho por caminar. Hermanos, no habíamos caminado, creo, unos 15 minutos caminando a paso del grupo, cuando llegamos a un valle, una planicie. Jamás en mi vida yo había visto tanto mango en el suelo así, después de que había quedado quizás alguna lluvia o algún viento que los había sacudido y habían caído. No eran cualquier mango, eran unos mangos, para mí los mejores mangos que me he comido en la vida. Estaban ahí, grandes, jugosos, carnosos, dulces. Hermanos, de verdad le digo, no hay nada más lindo cuando tú en la necesidad ves la mano de Dios moverse a tu favor y te da aquello que más beneficio trae a tu vida. Nunca lo voy a olvidar ese testimonio. Comimos todos y siempre digo, jamás me he comido unos mangos más sabrosos que esos porque yo supe que habían sido provistos por la mano poderosa del Señor. Nunca más volvimos a pasar por ese lugar, nunca más, pero el recuerdo de lo que Dios hizo ha quedado en mi vida porque Dios siempre nos da mucho más de lo que pedimos o lo que entendemos. Déjeme decirle, Dios siempre te va a dar lo mejor. Dios nunca nos da lo que nosotros a veces queremos, pero sí lo que necesitamos. Dios es un Padre bueno que nos da el pan de cada día. Dios es ese Padre bueno al cual yo puedo acercarme y decirle con toda seguridad, Padre, yo necesito esto. Y Él te lo va a dar porque Él es un Dios que provee para todas tus necesidades. La promesa es que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Aleluya. Cuando recuerdo esto, viene a mi memoria aquella mujer, aquella esclava egipcia, la que servía a Sara, de nombre Agar. Cuando su hijo languidecía de sed y no había por ningún lado este vital líquido que al no beber esa agua, pues su hijo iba a morir y ella no quería ver morir a su hijo. Y hermanos, sabemos por la palabra de Dios que Dios envió un ángel y abrió pozo en aquel desierto y fue llamado aquel pozo, dice la Biblia, el pozo del viviente que me ve. Allí en la sequedad, en el desierto, Dios hizo brotar aguas para que su hijo y ella pudieran beber de ese vital líquido y no morir literalmente de sed. Dios hace lo mismo con nosotros. Dios no te va a dejar morir de sed cuando tú le dices al Señor,
dame de beber. Dame de beber, Señor. Quiero beber agua de tu manantial. Quiero beber aguas salutíferas. Quiero beber aguas que fluyen del río de la presencia de tu Espíritu Santo a mi vida. Si estás sediento, Dios quiere hacer eso nuevo en estos días en tu vida. Dile al Señor, mira hacia adelante, pon tu mirada hacia arriba, apunta hacia arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Y sigamos con firmeza la promesa, de lo que Dios ha dicho que hará. Dios sigue obrando a su manera, como Él lo hace. Aleluya. Ese representa guianza, recursos, esperanza en tiempos de prueba, de aflicción, en tiempos donde queremos volver a empezar. Quizás hayas tenido pérdidas físicas, quizás pérdidas espirituales, quizás pérdidas de seres queridos, o estás pasando por un tiempo de transición, un tiempo quizás donde está tu fe siendo probada, un tiempo donde estás viviendo procesos y te sientes que llorar, ya has llorado tanto y sientes que la espera como que tarda mucho y te sientes desesperado, o sea que ya no puedes esperar más. Déjame decirte, Dios sabe hacer las cosas a su manera. ¿Cómo lo va a hacer? Yo no lo sé, pero que Dios va a obrar, que Dios va a intervenir. Y a mí me gusta usar esa palabra. Dios irrumpe el escenario del dolor y transforma el lamento en baile, la tristeza en gozo, la necesidad en provisión, todo aquello que nos causaba o nos causa quizás ansiedad, depresión, aflicción, temores y hasta dudas. Déjame decirle, Dios sabe que muchas veces estás poniendo tu mirada atrás, pero déjame decirte, avanza. Es tiempo de no quedarte anclada allí. Avanza en fe, avanza en confianza, avanza. Dile al Espíritu Santo, quiero redoblar mi tiempo en la comunión con Dios. Quiero redoblar mi tiempo en la comunión con la palabra. Quiero renovarme en la esperanza, en el amor, en el gozo, en el poder del Espíritu Santo. Ayúdame, Señor, para que eso nuevo de tu presencia abunde en mí. Y ya voy terminando. Y es que me queda la aplicación práctica. Y yo quiero decirte, atrévete a soltar. Identifica qué cosas en la vida están deteniéndote o haciéndote mirar hacia atrás. Identifica qué cosas te causan nostalgia, añoro, apego. Suelta esas actitudes negativas, esas palabras que quizás te identifican o te hacen tener un perfil de alguien que solamente se ha quedado anclada en su pasado. Atrévete a soltar esos moldes viejos, esos hábitos, esos miedos, esas heridas, esos complejos de inferioridad o de superioridad que te anclan en el pasado, que te anclan en el dolor, que te anclan a la tristeza, que te anclan a la desesperación, que te anclan a la frustración y te llevan a decir es que no puedo. Y es verdad, pero la palabra de Dios me dice que todo lo podemos en Cristo porque es Él quien nos fortalece. Lo otro
Y quiero decirte en esta aplicación práctica, si te atreves a soltar ese pasado, deja que Dios te ministre y te sorprenda con esas nuevas cosas que Dios te lleva a ver, a recibir, a innovar, a hablar, a proceder. Y te vas a dar cuenta cuántas cosas te estabas perdiendo por detenerte en el pasado. Hay mucho más de parte de Dios para ti que no has recibido que lo que ya recibiste en el pasado. Hay muchísimo más por recibir. Por eso quiero decirte, abre tus ojos y tu corazón. Abre tus ojos. El siervo de Eliseo, llamado Giesi, cuando Eliseo decía, más son los que están con nosotros, aquel miraba y decía, él miraba solamente el ejército enemigo. El ejército enemigo. Él miraba solo a los enemigos. Y oró el profeta para que Dios abriera los ojos de aquel criado. Y cuando vio en lo espiritual, cuando vio el mundo espiritual, dice que vio carros de fuego que estaban a su alrededor y pudo entender la palabra. Mayor o más son los que están del lado de nosotros que los que están en contra. ¿Quién te podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro? Tribulación, angustia, persecución, peligro, espada. Estamos seguros que ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrán separar del grande amor de Dios que es en Cristo Jesús. Abre tus ojos y abre tu corazón. Mira hacia arriba. Apunta hacia arriba donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. De donde viene tu socorro. De donde viene tu ayuda. De donde viene tu salvación. Debemos estar atentos a las nuevas oportunidades y bendiciones que Dios está obrando hoy. Mira lo que Dios está haciendo a tu favor. Mira lo que Dios está trabajando, los planes preciosos que Dios tiene para ti. Permítele al Espíritu Santo que invada tus pensamientos de ese poder, porque muchas veces los pensamientos nuestros son pensamientos que declinan. Son pensamientos que se dan por vencidos, son pensamientos en que sentimos como que somos vencidos y no vencedores. Cuando la promesa es que somos más que vencedores por medio de Jesús. Dios está obrando la victoria para tu vida. Deja que el Espíritu Santo renueve el espíritu de tu mente. Esa mente, el cual es el campo de batalla que muchas veces es atacado con pensamientos que nos lastiman, que nos detienen, que nos frustran. Dios tiene pensamientos de bien para ti, amada hermana. Amada hermana, me dirijo a una hermana que es viuda, que ha quedado viuda y que sientes que todo como que se ha quedado paralizado alrededor tuyo. Déjame decirte, hermana, viene socorro de lo alto. Viene provisión para tu vida. Dios tiene pensamientos de bien. Tú tendrás el refugio seguro de un Dios que te abraza con su presencia y su poder. Deleítate en Él. Deleítate a sí mismo delante del Señor y gózate por lo que Dios hará a tu favor más que nunca. Aleluya. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón
y Él salva a los contritos de espíritu. Y que sean muchas las aflicciones del justo, de todas ellas, dice la promesa, nos librará el Señor. Confía en la soberanía de Dios. Él te lleva de una temporada a otra y su plan siempre es para bien. Dios nunca nos guía a mal. No, no, no. La naturaleza del Padre, del Dios que nosotros tenemos, es guiarnos por sendas de justicia, por amor de su nombre. Amén. Aleluya, aleluya. Y aunque andemos por valles de sombra y de muerte, la promesa dice, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y concluyo este tiempo que me da tanto gozo animarte y bendecirte por medio de la palabra de Dios. Dios es un Dios de nuevos comienzos. No te detengas en lo que fue, porque Dios sigue obrando y sigue abriendo caminos y trayendo ríos de bendición justo donde más lo necesitas ahora. Esas puertas, esas compuertas se abren. Como dice la letra del canto, abre las puertas del cielo. Derrama ríos, Señor. Aún en esos lugares áridos, secos, donde pareciera, Señor, que solamente el llanto, el luto, el dolor y la aflicción han tenido gobierno. Pero en esta hora concluimos la palabra predicada creyendo y declarando por la fe. Dios, abres caminos. Dios, abres y haces correr ríos. Haces cosas nuevas para aquellos que te creen y te buscan. ¿Por qué no se une conmigo a orar? ¿Por qué no le levanta sus manos al cielo ahí donde se encuentra? Quizás en esa oración de fe, esa oración sincera que Dios quiere oír de tus labios. Oramos, hermanas, oramos. Padre celestial y Dios bueno, dice tu palabra que delante de ti están todos nuestros deseos y que aún nuestros suspiros no te son ocultos. Señor, conoces el corazón del afligido, del abatido, del triste, del débil, y no lo juzgas por serlo, Señor. Le das promesa de bendición para que no se quede allí, atrapado en el tiempo, atrapado en la tristeza, en la soledad, en la desesperanza. No, porque tenemos a un Dios que todo lo puede, a un Dios que sigue obrando cosas nuevas a nuestro favor. Ese eres tú, Señor, que promete darnos, Señor, salida al problema, guianza en medio de ellos. Dios Padre Todopoderoso, esas cosas nuevas que tú haces, las has hecho en el pasado, las sigues haciendo hoy, para honra y gloria de tu santo nombre. Mira tu pueblo, mira esas damas, mira esas mujeres mayores, esas jóvenes, Señor, que necesitan esa generación nueva que viene tras nuestra, Señor, esa familia, esos hogares, Señor, en aflicción, en luto, en desesperación. Esa familia, Señor, que tiene a su mamá en el hospital. Esa familia que tiene un esposo en el hospital. Esa familia que tiene hijo en el hospital. Esa familia, Señor, que ha tenido accidentes, Señor, de tránsito. Y están afligidos porque se debate entre la vida y la muerte. Padre, haces
cosas nuevas. Señor, glorifica tu nombre trayendo sanidad, trayendo medicina, trayendo recursos, proveyendo de tu mano de manera sobrenatural. Ampara a esa viuda, Señor, que piensa que todo se ha quedado como sin esperanza. Tú le dices a ella hoy, Señor, que va a haber cosa nueva, cosa grande, porque tú, Señor, has prometido ayudarla y bendecirla. Tú dices que tú vas a hacerte cargo de ella en este tiempo de prueba, de soledad. Tú la consuelas, tú traes bálsamo a sus heridas. Tú levantas, tú restauras, tú alzas al pobre del muladar, Señor. Tú sacas del anonimato a esas mujeres, Señor, que están queriendo servirte, Señor, y que quieren ver ellas, Señor, algo nuevo por manifestarse. Esos ministerios de avance, de mujeres de impacto, Señor. Una generación, mujeres, siervas tuyas, Señor, que van a impactar vidas con el poder transformador, con la unción fresca de una gloria nueva, gloria postrera en esas vidas, en esos ministerios. Señor, declaramos por fe en tu nombre, en tu palabra, en tu grandeza, que tú traes y haces cosas nuevas de poder en esas vidas. Lo creo porque tú eres un Dios de esa que haces lo imposible posible, y lo que no era, lo haces que sea para gloria de tu nombre. Y nos llamas a declarar las cosas que no son como si son, en tu buena voluntad. Padre, gracias por el privilegio que me has dado de predicar tu palabra, Señor, y de orar por tu pueblo. Sigue bendiciendo a tu sierva, mi hermana Lupita, este ministerio, que alcancen más almas para tu reino, Señor, y sean edificados los corazones en donde quiera que se escuche el mensaje de tu palabra. En el nombre de Jesús lo creo. Amén y amén. Gracias, hermana. Dios me la bendiga mucho más. Amén. Amén. Gracias, pastora. Qué refrigerio, qué palabra de bendición hemos recibido. Es como dice mi amada Isela, estamos cerrando con broche de oro este día con usted, con esta palabra. Nos hemos gozado las que han estado aquí. Muchos saludos. Gracias por interactuar aquí en el video. Les amamos, les bendecimos y las esperamos cada martes a las 6 de la tarde con una palabra nueva. El mes que viene, Pastora Rivera, vamos a tener un nuevo tema que es amistades que impactan. Y ya nos estamos preparando para cada martes, así es de que acompáñenos. Aquí vamos a estar. A menos de que el Señor venga y nos lleve y ya no estemos más, pero aquí seguimos para glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, darle toda gloria y honra a Él por lo que Él está haciendo a través de nosotras. Gracias, Pastora Ana. Bendiciones. ¿Quiere darles un último saludo a las que se conectaron? Amén. Claro que sí. Gracias, hermanas, por unirse a esta visión de ser edificadas a través de la palabra del Señor. Dios continúe bendiciéndoles y usándoles en el lugar donde Dios les tiene sirviendo, y sigan adelante confiando en el Señor, porque hay victoria en Cristo Jesús, Dios y Señor nuestro. Y estamos a sus órdenes, hermana Lupita, siempre para en lo que podamos servir, a la orden del cuerpo de Cristo también. Amén. Muchas gracias, Pastora
Ana. Y bueno, gracias a todas, especialmente hasta Uruguay. Mandamos saludos. Gracias por estar tan tarde acá con nosotros. Gracias allá a Vicky por estar desde Nueva York. Gracias a las que están mirando de México y aquí de Estados Unidos. Dios les bendiga. Compartan este mensaje glorioso que es de parte de Dios para transformar, cambiar vidas y abrir caminos en el desierto. Amén. Dios les bendiga, las amamos. Dios le bendiga, pastora. Muchas gracias. Bendiciones, pastor. Amén. Dios le bendiga. Bendiciones a todos. Bye bye. Bye bye.